como se llama, que podamos retomar pronto las reuniones presenciales, ¿no? Los convivios, como decimos en filosofía del teatro. Pero bueno, mientras tanto tenemos esta herramienta como, como posibilidad para hacer algunos intercambios. En realidad lo hicimos recién ahora porque hemos tenido otros compromisos y cosas, pero también porque ustedes vieron que no todo el mundo puede conectarse, a veces por problemas técnicos, a veces por disponibilidad de tecnología, ¿no? Perdón que voy entrando a la gente. Así que bueno, el interés de la reunión de hoy es un poquito preguntar si hay dudas, consultas, digamos, explicitar un poquito el sistema de cursada, porque vieron que fuimos cambiando sobre la marcha. Hablar un poquito del parcial domiciliario, que ustedes van a tener recién en la segunda semana de julio. Las clases son hasta el 8 de agosto, por lo tanto, todavía tenemos un trayecto más o menos de unas 6 o 7 clases que nos quedan todavía. Así que bueno, digamos, un espacio de consulta, de dudas, de todo tipo. Yo le quiero dar la palabra a Natacha, si querés decir algo, Natacha, o si no, ya empezamos con las intervenciones de ustedes. Larguemos entonces. ¿Hay alguien que quiera decir algo, que quiera preguntar algo, comentar algo sobre todo lo que vinimos viendo en estas reuniones, perdón, en las clases, a través del vínculo tecnovivial? Sí, creo que habíamos dicho 96. Jorge, a mí y Natacha, a mí lo que me pasaba un poco es que al realizar los trabajos prácticos, soy Julieta, hola. Sí, ¿cómo anda Julieta? ¿Bien? Bien, otra vez acá. Bueno. Otra vez cursándola. Feliz igual. Me pasaba también que hay como límite entre lo que es, digamos, Julieta, un segundo. Perdón, si puede todo el mundo silenciar los micrófonos, así no entran los sonidos ambientes de cada uno, ¿puede ser? Jorge, vos tenés a la derecha un botón que dice silenciar todos. Sí, pero prefiero que lo haga cada uno. Igual, si hace falta, lo vemos. Pero dale. Ahora se escucha bien. Dale, Julieta, dale. Metele nomás. A mí lo que me pasaba es que como que a veces no entiendo el límite entre hacer un trabajo práctico contestando un poco exactamente lo que se me pide, citando bibliografía y, digamos, trabajando un corpus teórico y dar como una opinión, que no sería una opinión, sino sería como una fundamentación a través de la elaboración de todo el material. En mi caso, yo estoy recursando la materia y conozco los textos, algunos, la verdad que casi de memoria, pero estaba como en ese límite. Pongo el ejemplo de los prácticos porque es lo que venimos haciendo. Entonces era como que no quería como pasarme de eso y quería saber si en el parcial, digamos, domiciliario, la idea es, como obviamente siempre uno elabora, internaliza y con eso aprende, pero sí ese espacio subjetivo es como algo que se está pidiendo o no, porque a veces uno no quiere decir de más, es como en un final, a veces uno dice de más y realmente no, es ir a la pregunta que se contesta. Me pasaba también, sobre todo en los últimos trabajos de los prácticos, que como es como digamos, como armar un texto en base a ciertas lecturas canónicas, digamos, tenía como el límite ahí que me frenaba todo el tiempo, pero a la vez ese ejercicio de la subjetividad tiene que ver con internalizar conceptos y aprenderlos y aplicarlos. Mira, nosotros tenemos ya compartidos dentro de lo que es la libertad de cada práctico y de cada teórico, tenemos cinco conceptos fundamentales, ¿no? para tener en cuenta, digamos. Un concepto es el de lo que llamamos la pertinencia, que cuando se conteste lo que se está pidiendo, por decir así, ¿no? Claro. El otro concepto que nos guía es la laboriosidad, ¿no? Le llamamos la laboriosidad la cantidad de laburo que se pone en desarrollar la respuesta, ¿no?
quiero decir, podemos contestar como un telegrama, con lo mínimo necesario, o podemos hacer un despliegue mucho más rico, digamos, de exposición. La tercera cosa que tenemos en cuenta es lo que llamamos la completud, que si se pide un tema, no solo tiene que ser pertinente, sino que tiene que estar completo. Suponete, invento, hablamos de ponerle las características del arte nuevo de hacer comedias. Bueno, tiene una cantidad de elementos a tomar en cuenta que necesitarían estar todos esos elementos, ¿no? Entonces, pertinencia, completud, laboriosidad, redacción, nos fijamos mucho en la forma en que está escrito, digamos, en la manera de exponer, de presentar el material, y lo último es la creatividad. Acá entra lo subjetivo, acá entra la personalidad, acá entra lo que podríamos llamar la capacidad de construcción de un pensamiento alternativo, dialogante, muy subjetivo de cada alumno. Para nosotros esto es muy bueno, esto es parte de la nota máxima, digamos. Así que vos digamos, no te sientas limitada en ese aspecto, sino todo lo contrario. Cuanta mayor creatividad haya, mejor. La creatividad nosotros la advertimos en la capacidad de establecer conexiones, de dar ejemplos vinculados a la propia territorialidad, está relacionada con otros conocimientos en los que se hace anclaje, en la capacidad de proponer otros pensamientos, de discutir críticamente lo que se está planteando. Así que tengan en cuenta eso, lo repito, laboriosidad, pertinencia, completud, redacción, creatividad. Esos son 5 criterios fundamentales para nosotros. Ok, clarísimo. Sí, si hay alguien que no apagó todavía, por favor, si puede, como se dice, no apagar, silenciar. Si no, ¿dónde está, Natacha, esperen que estoy dejando entrar. Jorge. Sí, ya lo encontré. Sí, ¿quién habló? ¿Quién habló, perdón? Habla María, estoy tratando de activar la cámara para no ser un robot. A ver. Sí, María. Acá está. Ahí está, ahí te vemos, ahí te vemos. Bueno, perdón, me siento mal, así que tengo esta cara de muerte. Un poco siguiendo con la consulta, bueno, buenas tardes a todos y todas primero. Sí, buenas tardes. Siguiendo un poco con la consulta de Julieta y pensando en todos los materiales que van llegando semana a semana, y un poco haciendo hincapié en una palabra que mencionaste al comienzo, que fue las clases que vamos teniendo, ¿no? Como la noción de clase. Yo me siento un poco, no sé si habrá compañeros y compañeras que lo compartan, pero en lo personal me siento un poco abrumada por la cantidad de material, porque a diferencia de otras materias que se están dando bajo esta misma modalidad, de diferentes maneras, vos, si bien hiciste algunos videos en los que respondías consultas, no hay videos o audios, al menos breves, que acompañen esas fichas de lecturas y esos materiales teóricos. Entonces, siento que es muchísimo material que a diferencia de una clase presencial con vos, es más difícil de internalizar, de recordar, de hacer conexiones. Entonces me preguntaba como, bueno, un poco cuánto de todo eso ingresa en el examen parcial, y por otro lado, también cuál va a ser la consideración al respecto al momento de pensar el examen final, porque por supuesto que, no sé si por supuesto, sé que otras materias están recortando también los contenidos que van para el examen final, justamente porque no pueden ser dados. Entonces es un poco esa la duda. El examen parcial en sí no me preocupa porque tenemos una semana para hacerlo y nos vamos a tener a consignas particulares, digo, no. Así como Julieta también, la materia la estoy haciendo de nuevo porque al final se me venció. Yo había cursado igual el otro programa, por lo tanto hay muchos textos que para mí son nuevos. Pero digo, no me preocupa a nivel académico porque estoy terminando la carrera, entonces no me asusta
escribir o hacer un examen, digamos. Ujú. Pero sí, como son textos nuevos para mí, porque había cursado el programa del siglo XX, sí, esta ausencia de correlato, digamos, sí me preocupa un poco en cuanto a la cantidad. Si me puedes contar un poco qué te parece. Mira, Gracias. con respecto a la cantidad de materiales, nosotros la estamos reduciendo justamente comparado con lo que serían los materiales que dimos en las cursadas presenciales. Perdón que hago entrar, digamos, son menos materiales. Y de hecho, muchos materiales directamente o los vamos a dejar para el final o no los vamos a considerar. Eso lo estamos viendo justamente sobre la experiencia. Ahora, con respecto a la modalidad, nosotros solemos trabajar cuando trabajamos de manera presencial con lo que llamamos una forma a la alemana, ¿no? La forma a la alemana es que el alumno trae el material leído antes y se discute ese material en la clase teórica. Por ejemplo, nosotros subimos el teórico la semana anterior y al miércoles siguiente se discute, digamos, y se habla a partir de lo ya leído, ¿no? Esa modalidad sería el equivalente ahora a lo que nosotros llamaríamos, acá tienen el material, léanlo tranquilos y tranquilas y manden las consultas, porque el tema es que tratamos de evitar digamos, la conectividad, justamente porque hay mucha gente que no puede conectarse en el horario, y como había mucha gente que no podía venir a los teóricos, es bastante, Claro. en ese sentido... ¿Te puedo interrumpir un segundo? Sí. O sea, entiendo por supuesto esta modalidad a la alemana porque justamente cursé la materia y conozco cómo trabajan, pero siento igual que no es lo mismo leer los materiales, seguir un miércoles y tener una clase con vos en el que haces todo un despliegue de conexiones que está buenísimo, a hacer algunas consultas que son respondidas en 20 o 30 minutos. No es lo mismo, digamos. Como Claro, que ahí encuentro como un poco la falta, digamos, como la carencia, que por supuesto ustedes no pueden suplir. Con respecto a la sincronicidad, igual quiero decir que lo que yo un poco manifestaba con respecto al trabajo de otras cátedras es que algunas lo que hacen es grabar algunas clases, ya sea por video o por audios, breves, ¿no? Como una clase de 2 horas, ni 3, ni 4 horas, clases breves que los y las alumnas pueden descargar sin necesidad de estar conectados sincrónicamente. Entonces, eso para mí está bueno. Eso lo hace, por ejemplo, la cátedra de cine latinoamericano y argentino, sí, que van subiendo así las clases. Hacen teóricos y prácticos más breves y de vez en cuando se encuentran en Zoom. Pero, claro, tienen como muy presente la premisa de que hay mucha gente que no va a poder conectarse. Entonces, claro, acá sí siento tal vez como esa pata que tal vez falta, aunque entiendo que los materiales se hayan reducido, son un montón de todos modos, si falta este correlato. Es un poco esa mi... Sí, está bien, sí, yo entiendo. Yo quiero retomar una cosa que quería decir antes, que es que digamos, la modalidad en este momento está muy relacionada con algo que nosotros sostenemos en toda la cursada, en las presenciales, que es que creemos profundamente que el teórico, digamos, hay que construirlo a partir de lecturas de materiales y discusión, ¿no? Entonces, la idea no sería dar el teórico sobre el material, sino fundamentalmente atender las preguntas, las consultas, las dudas, digamos, hay un entrenamiento muy importante que creemos, la cátedra cree que hay que hacer, que tiene que ver con la lectura de bibliografía, el procesamiento de la bibliografía, la producción de pensamiento sobre el material académico. Digamos, no es lo mismo recibir una clase
que tiene una estructura de oralidad, con la lectura de un material y luego la discusión de ese material ¿cómo se llama? En la oralidad, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos sobre unidades que tienen un gran sistema bibliográfico, es el caso del Siglo de Oro español, el caso del mundo isabelino, ahí uno puede de alguna manera recostarse en la existencia de una bibliografía muy grande. Cuando, por ejemplo, esto no es así, supongamos los estudios medievales que tienen un alto grado de dispersión, nosotros generamos un teórico escrito por nosotros, ¿no? Que les pedimos que lo lean como si leyeran un artículo bibliográfico, no sé, de Casalduero o de Laura Serrato. ¿Me explico? Entonces, un poquito explicitando la propuesta de la cátedra. La propuesta de la cátedra sería, miren, por favor lean este conjunto de textos porque creemos que es muy importante que ustedes lean y produzcan conocimiento a partir de esa lectura. Fíchenlos, una vez que encuentren zonas de contradicción, de duda, de consulta, de ampliación, formulen las preguntas y nosotros les vamos mandando digamos, esos videos grabados. Es decir, es como dar vuelta a la clase, ¿me explico? Esa es un poco la modalidad que nosotros tenemos, ¿no? En vez de primero doy el teórico y después se lee la bibliografía, la idea es, primero leemos la bibliografía y después damos el teórico. En este caso, la idea no es repetir lo que ya está en los artículos o en los teóricos, sino por el contrario, agarrar y decir, bueno, ¿qué pasó con el...? Digamos, a mí me interesa mucho que ustedes lean académicamente. La única manera de aprender el control del discurso académico es leyendo, y por supuesto escribiendo, pero por sobre todo leyendo. Y por otro lado, lo que pretendemos es que además de leer, discutan, que de pronto alguien pueda venir y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con aplicar el concepto de liminalidad al teatro medieval por esta razón, por otra. Perfecto, eso es lo que estamos buscando, ¿no? El tema es que... Tal vez, perdón, no, tal vez mi comentario tiene que ver un poco con cierta imposibilidad que nadie puede resolver en este contexto, por supuesto, y por otro lado, que esto es casi un halago con la ausencia de tus clases, que para mí son muy buenas, entonces como esa ausencia, esa falta, a algunas personas nos puede generar como cierta preocupación, porque escuchar a una persona que sabe mucho y que articula muchas cosas en sus clases es bastante enriquecedor y colabora muchísimo con las lecturas que hacemos nosotros. Pero bueno, sí, entiendo completamente la respuesta. Así ahora, que eso sería todo por ahora por mi lado. Bárbaro, no, yo lo que nada más agregaría es que, digamos, no está cerrada la posibilidad de ese ida y vuelta, digamos, aprovechando este espacio y aprovechando también las consultas, las dudas. Si a ustedes les parece, por ejemplo, ahora que nos estamos acercando al parcial, manden una cantidad de observaciones, de consultas que consideren pertinentes y las respondemos. A mí me parece bárbaro. Pero, por otro lado, yo creo que si de algo peca la cátedra, digamos, es de ser muy ordenadita. Vieron que está todo como muy, lean esto, hagan esto, está todo muy armadito, digamos. En ese sentido, nosotros confiamos mucho en ese orden que estamos proponiendo, pero creo que lo que vos estás diciendo pone en evidencia que nos está faltando esa pata de discusión, de volver sobre los conceptos, pero por supuesto la podemos habilitar. A ver, si ustedes mandan observaciones, consultas, dudas, ahora mismo ya empezamos a producir ese material. A mí me encanta y de hecho lo hicimos en reuniones anteriores, pero tal vez por el tema de la sobrecarga o tal vez por el tema de que empezaron a juntarse todas las materias, empezaron a llegar menos consultas y por eso frenamos. Ahora,
aprovechando lo que dice María, por favor les pido, a partir de hoy, si les parece bien, empiecen a mandar esas consultas y nosotros empezamos a producir los videos complementarios, si están de acuerdo. Si no, lo que nosotros entendemos, si no hay consultas, digamos, entendemos que se entiende todo, que está todo bien, que va todo bárbaro, que pecamos de claridad, como quien dice, ¿no? Pero a mí, al contrario, lo que ustedes lo saben, lo que más nos gusta es discutir, producir conocimiento, charlar sobre estos temas, hablar sobre historia del teatro, es lo que más nos entusiasma. Entonces, yo tomo lo que dice María como un estímulo para que nos manden consultas y nosotros vamos a mandar más materiales complementarios, si les parece. Además, vieron que la cátedra no se limita a la bibliografía. Quiero decir, proponemos una cantidad de conceptos como, bueno, ya los han visto: territorialidad, filosofía del teatro, teatro comparado, teatro de regulación, de desregulación. Bueno, hay un montón de nociones. Entonces, tal vez esas nociones que no están en los textos que circulan, sino más bien en las producciones nuestras, les pido que, si quieren, vamos por ahí, pero háganoslo saber ustedes qué es lo que más les interesa. Por ahí, hoy que vamos a contar un poquito cómo va a ser el parcial, pueden orientar las consultas también en virtud del parcial. Bueno, no sé si hay alguien más. Creo que Marina, ¿vos habías levantado la mano o no? ¿Me pareció? No. Acá está Maggi. ¿Y alguien más? No. Dale, Maggi. Yo levanté porque soy de la que nunca puedo hacer esta materia por el horario del teórico. Y muy bien. Dentro muy de bien. lo malo de la pandemia me vino bien. Bueno, me alegro. Viste, no hay mal que por bien no venga, siempre hay alguna ventaja. Buenísimo. Yo quería comentar con respecto a lo que dice María, yo coincido con ella también y estuvimos hablando con otras compañeras. Esta situación que es tan singular, la de la pandemia, nos implica que todos nos reformulemos y nos recuestionemos nuestras modalidades cotidianas de conectarnos y comunicarnos con el otro. Particularmente creo que primero que hay un gran orden en esta cuestión de los mails, pero yo, digamos, que soy actriz, no vivo un mail como una clase. No, eso bien. es así, digamos. Para mí un mail no es una clase. Entiendo que llega la información. Si redujeron el material, en buena hora, porque es un montón. Sí, es un montón. Sí, para mí, y esta cuestión de que al no tener el convivio, a mí, digamos, uno va a la facultad, por algo va a la facultad, para encontrarse con el docente, para hacer un feedback, todo eso. Esto no existe. Sí. Lo estamos intentando recrear en este tecnovivio. Exacto. Exactamente. Entonces, bueno, me parece que está bueno replantearnos de parte de todos. A mí, por más que seamos menos, lo que sea, al estar la clase grabada, está bueno, lo podemos después ver de nuevo, digamos, tampoco yo los quiero perder, aunque sea en el Tecnovivio, a Natalia y a Jorge, porque yo he asistido a sus clases y, como dice María, son muy fructíferas. Yo sé que hay toda una cuestión y quilombo con el tema de dar las clases virtual, todo eso. Yo, en este tiempo que quedaría, trataría de encontrarnos más en esta pantallita, ¿no? Sugiero eso, evalúen ustedes los docentes, yo acá estoy de alumna. Pero sí, sí, digamos, hay una cuestión de compromiso, de que vos todos los miércoles te encontrás con el otro, eso también te tira un poquito las orejas y te dice tenés que estar leyendo, y en esta virtualidad no hay límite, porque no sabés cuándo vas a leer, no sabés si te encontrás con el otro, y en ese no límite también hay una cuestión de que después lees, o lo virtual está todo atestado de lo virtual también, estamos superados por lo virtual. Sí. Pero bueno, particularmente yo creo que simplemente ajustaría una autoevaluación de cada uno de nosotros, nosotras, para ver cómo continuamos con este cuento. A mí me cuesta, ¿no? Lo virtual y mantener el compromiso. Estoy muy atrasada con los textos, muy atrasada, y voy haciendo las cosas como
Pero bueno, el encuentro, aunque sea virtual, me sostiene y me contiene. Eso me parece que ese factor ustedes lo tienen en cuenta. Buenísimo, buenísimo. Yo quería sugerir que si podían dar unos días antes las consignas del parcial. Lo vamos aunque a dar sea ahora, 2 o 3 días. ahora. Sí, bueno, eso nada más, y lo demás, bueno, ya lo dijo María también. Buenísimo, buenísimo. Yo nada más quiero, antes de darle la palabra a Natacha, que está pidiendo, nada más quiero decir que para nosotros el recorrido, llamémoslo modélico, que estamos proponiendo, sería que ustedes reciban los materiales, que puedan leer con mucha tranquilidad esos materiales, tanto la bibliografía primaria como la bibliografía secundaria, que pongan en juego los conceptos, las textualidades, etcétera, y que haciendo dialogar los teóricos con los prácticos, esas dos dimensiones, se pregunten si hay dudas, cuestionamientos, digamos, aportes, críticas, no sé, etcétera. Y a partir de ahí, entonces, estructuraríamos el diálogo, digamos, en persona, ¿no? Así, ya sea a través de este formato o a través de el formato de la grabación. Entonces, un poco, yo también quiero decir que, en relación a lo que decía Maggi, mi abuela decía un refrán que a mí me gustaba mucho, que era, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Que yo me acuerdo siendo alumno, a mí me costaba siempre llegar a leer todo, que sería lo mejor, ¿no? Lo mejor sería estar al día, ir leyendo todos los materiales, pero la realidad es que lo que uno hace es ir ajustando la propia disponibilidad de tiempo, de energía, de horas disponibles, etcétera, las va ajustando a las posibilidades reales, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que la cursada, tal como la estamos haciendo, nos da un beneficio que es el parcial domiciliario, ¿no? Porque piensen que, supongamos que aparece el tema Maquiavelo, ¿no? Ustedes van a tener una semana completa para releer la obra de Maquiavelo, releer la bibliografía, releer el teórico y ahí producir el parcial domiciliario. ¿Me explico? Cosa que sería muy distinto a tener que hacer el parcial, como lo hacíamos antes, de manera presencial. Todo esto lo digo por lo que decía mi abuela. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Preservemos lo bueno, es decir, vayan siguiendo el ritmo como puedan, ajustándose a los propios tiempos, a las propias disponibilidades. Y cuando llegue la pregunta del parcial, concéntrense, por favor, en ese tema específico. Si tienen la suerte de ya haber leído los materiales, va a ser una relectura, pero si tienen la mala suerte de que ese tema justo no lo pudieron ver, bueno, lo leerán durante esa semana, se concentrarán y lo entregarán a la semana siguiente. Yo creo que eso es realmente una ventaja, ¿no? Yo me acuerdo mis épocas de alumno y yo adoraba los parciales domiciliarios porque era un aliado de lo bueno, no de lo mejor, pero sí de lo bueno, como diría mi abuela, ¿no? Perdón, Natacha, dale. Yo quería comentar, por las dudas, a lo mejor en el atraso de las lecturas, súper recontra comprensible, capaz no se percibió todavía que nosotros ensayamos distintas modalidades de teóricos en función de las unidades, ¿no? En las unidades 1 y 2, en donde está el gran aporte teórico, metodológico y analítico de la cátedra por los materiales dispersos de la medievalidad, por la filosofía del teatro, etcétera, armamos fichas más vinculadas o sea, como si fueran capítulos de libros, ¿no? Que muchas veces son capítulos de libros. En la unidad shakespeariana, fíjense que lo que tratamos de hacer en los teóricos fue poner la mayor parte de la bibliografía adentro del teórico, y entonces quedó muy poquita bibliografía extra. Y en esta unidad, que hay más bibliografía extra, los teóricos son casi como una guía de lectura. Yes.
que me parece que también abre a mayores posibilidades de que ustedes efectúen preguntas y sepamos por dónde van las mayores inquietudes. Es decir, son 3 metodologías diferentes a la hora de pensar, de dar un teórico. Y aprovéchenlas, esas 3 metodologías, porque tratamos cada vez más de abrir el asunto a las propias inquietudes de ustedes y los propios aportes que quieran hacer, ¿no? Digo, eso nomás. Está bueno, está muy bien. Bueno. ¿Hacemos un minuto de silencio hasta que alguien se decida? Jorge. Hay chicas que tienen las manos levantadas ahí, hay manitos perdón, levantadas, no sé. Me cuesta, yo estoy viendo todas las pantallitas, pero no veo a nadie con la mano levantada. ¿Quién pide? ¿Quién pide? María Luz tiene la mano levantada. A ver, ¿dónde? Macu tiene la mano levantada. Bernarda tiene la mano levantada. ¿Estás Bueno, segura? tocaron algo que no tenían. Yo no María veo. Junovic, tiene ahí una manito ahí. Es tuya, Maggi. Que... No, ahí está la manito así. ¿A dónde? ¡Qué malas que son! ¿Alguien puede hablar? Hagamos una cosa, el que quiere decir algo, que irrumpa, que deje el silenciador y hable, así lo vemos. Yo digo algo mientras hablan. Dale. Mientras hablan sigo. No, lo que decías recién, me parece que está buenísimo, está buenísima la posibilidad de hacer un examen domiciliario porque habilita un poco lo que planteaba Julieta, ¿no? Esto de poder hacer articulaciones que tal vez en el frenesí del tiempo que da un parcial presencial no tenés. Exacto. Y hay cosas que surgen como mucho más ensayísticas, teniendo en cuenta los 5 puntos que vos manifestaste, que son muy importantes, como que se puede hacer algo mucho más elaborado y creativo e interesante para nosotros. Eso. Así que eso me gusta mucho. Y sobre todo, no sé, a quienes nos gusta escribir también es muy lindo en ese sentido. Genial. Y después, por otro lado, yo estoy cursando el práctico con Eugenio. Sí. Y el otro día teníamos la duda, él también tenía la duda de si Siglo de Oro iba a entrar o no en el examen parcial, así que aprovecho para preguntarlo. Sí, mira, si quieren, ya nos metemos con el parcial, si les parece. Y si aparece alguna duda a posteriori, hablamos tenemos tiempo, así que no hay ningún apuro. Y si alguno se tiene que ir, se está grabando, después lo vamos a colgar en el campus, en el blog, etc. A ver, nosotros vamos a incluir hasta Siglo de Oro en el parcial, porque piensen que nosotros estamos terminando Siglo de Oro la semana que viene. Hoy es 24 y el próximo miércoles, que ya sería, si yo no me equivoco, 1 de julio, es así, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? El 1 de julio nosotros agregaríamos algunas observaciones vinculadas a las formas de producción teatral, a los espacios teatrales y a las poéticas de actuación, pero ya empezaríamos con el otro tema que es el siglo XVII en Francia, el famoso teatro clásico francés, ¿no? Entonces, va a entrar hasta la clase 11 para el parcial. Lo que nosotros demos el próximo martes no va a entrar para el parcial, pero sí entra Siglo de Oro hasta la clase de hoy. No sé si está claro. Es decir, entraría hasta Calderón de la Barca. ¿Estamos de acuerdo? Hoy les mandamos Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Y, digamos, un teórico que opera, como decía Natacha antes, como punteado de instrucciones para que conecten la lectura con la bibliografía. Van a tener un par de artículos excelentes de Evangelina Cuadros, de Joaquín Casalduero, de Jean Rousset y de Frutos Cortés, para conectar con la lectura de los textos. Pero por sobre todo, la conexión
es con dos lecturas fundamentales que dimos la semana pasada. Una es El arte nuevo de hacer comedias, de Lope de Vega, que por favor les pedimos que lo lean con mucho interés. Piensen que no tenemos un texto equivalente de Shakespeare, por ejemplo. La verdad que hubiera sido maravilloso que Shakespeare hiciera una poética explícita como esta, ¿no? Donde Lope de Vega caracteriza con versos bellísimos su forma de posicionarse frente a lo que llamaríamos un teatro nacional y popular. Es el primer knack and pop de la historia, no sé si me explico. Vieron que es un teatro que piensa enormemente en el tema del público. Hay una rima fundamental, que es la rima gusto-justo, ¿no? Es decir, digamos, es justo seguir el gusto del público. Aparece por primera vez lo que llamaríamos la producción comercial en el teatro. Necesitamos apelar a los gustos del público, porque si el público no viene, no hay recaudación. Y se empieza a vivir profesionalmente de esas recaudaciones, ¿no? Entonces, uno es El arte nuevo de hacer comedias y otro es el artículo de Alan Parker, donde Alan Parker plantea 5 grandes rasgos de lo que llamaríamos la comedia española. Entendiendo por comedia no el género cómico, sino todas las formas teatrales producidas durante el siglo de oro, fundamentalmente finales del XVI y durante el siglo XVII. Fíjense que esto es una gran paradoja, se usa la palabra siglo de oro, pero no es un siglo, sino que es un siglo y un poquito, ¿no? del siglo anterior, ¿no? Por eso otros, más que hablar de siglo de oro, hablan de edad de oro, pero la edad de oro ya extiende a todo, fundamentalmente el siglo XVI y el siglo XVII, con un poquitito del siglo XV, ¿no? Entonces, denle mucha atención al arte nuevo de hacer comedias. Y una pregunta de oro: si El burlador de Sevilla, de Tirso, se relaciona o no con el modelo de Lope de Vega. Cuando Lope de Vega dice todo lo que dice, si eso está en Tirso. Otra pregunta muy interesante: si eso está en Calderón, en La vida de sueño. Ustedes saben que la relación de Lope de Vega con Calderón era de tremenda rivalidad. Era una relación muy parecida a la que tuvieron en los 90 Tito Cosa y Rafael Spregelburg. Es decir, Lope de Vega los llamaba los pájaros nuevos, a estos pibes jovencitos que venían a cuestionar el modelo del gran maestro Lope de Vega, ¿no? Entonces, estaría para la clase 11 Tirso de Molina, Calderón de la Barca, la bibliografía y las conexiones con la clase número 10. Fundamentalmente Parker y el arte nuevo de hacer comedias. ¿Estamos más o menos de acuerdo ahí? Digamos, hasta ahí llegamos con los contenidos. Lo que demos el miércoles que viene no va a entrar. Es decir, la ficha de Allen, la ficha de Profetti, esa bibliografía no la vamos a considerar. Ahora, ¿cómo va a ser el parcial? El parcial va a tener 2 preguntas. Una pregunta de teóricos y una pregunta de prácticos. Vamos a tratar de que las preguntas planteen conexiones, establecer relaciones. A ver, por ejemplo, les tiro algunos ejemplos, pero sin que necesariamente vayan a ser finalmente así las preguntas. Por ejemplo, relacione el arte nuevo de hacer comedias con la comedia renacentista italiana. Relaciones y diferencias, por ejemplo. Fíjense, lo que vamos a pedir ahí es leer Maquiavelo, leer Lope de Vega, digamos, el arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega, y establecer vínculos, diferencias.
Fíjense, por ejemplo, algo muy interesante. Maquiavelo reivindica los modelos de la antigüedad clásica, especialmente los latinos, ¿no? La llamada comedia latina inspirada en Menandro. ¿Se acuerdan esto de la imitatio de segundo grado, ¿no? Maquiavelo hace imitatio de Plauto, quien hizo imitatio de Menandro, ¿no? Ahora, Lope de Vega, desde el comienzo mismo del arte nuevo de hacer comedias, lo que va a plantear es, yo pongo bajo llave los autores clásicos y voy a hacer un teatro nacional, voy a hacer un teatro español, un teatro hecho a la medida de lo que yo sé que le gusta al público. Esto es un cambio importantísimo, ¿no? Bueno, sería, por ejemplo, uno de los ejes a trabajar. Otro eje fundamental, supongamos, Maquiavelo reivindicando las unidades de tiempo, unidades de espacio, ¿no? Y la pregunta es, ¿Lope de Vega reivindica esas unidades o al contrario, decide que va a ser multiespacial, multitemporal, bueno, etcétera? Entonces, esa va a ser la pregunta teórica. A ver, le doy otro ejemplo. Sí. Perdón, una pregunta. Dale. Por ejemplo, pensando un poco en lo que estuvimos viendo y en el programa, podría llegar a pasar, se me ocurre, que exista algún tipo de articulación que esté referida, por un lado, por ejemplo, a las nociones que tienen que ver con la filosofía del teatro que plantea la cátedra, y por otro lado, por ejemplo, hacer algún tipo de comparación entre micropoéticas, por ejemplo, del Siglo de Oro. Por ejemplo, decir algo. Por ejemplo, Algo mira, podría ser. te doy otro ejemplo posible, por ejemplo, hay un procedimiento del Gran Teatro del Mundo, que el auto sacramental ¿cómo se llama?, de Calderón, que está muy bien explicado por Frutos Cortés en el texto teórico que les dimos, que es el procedimiento de la alegoría. Un procedimiento que nosotros ya hemos visto desarrollado en una pieza del teatro medieval, anónima, que es Cada Cual, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El periplo que realiza Cada Cual, movido por la muerte, que le pide que ponga, digamos, sus cuentas en orden, porque Dios lo llama para que pase, digamos, el juicio, ¿no? Digamos, de su comportamiento en la tierra. Aparece ahí la alegoría, ¿no? Y aparece de una determinada manera la alegoría. Por ejemplo, es muy interesante ver que hay un sistema de personajes alegóricos. ¿Se acuerdan la definición de alegoría? La alegoría sería la abstracción personificada, ¿no? Supongamos la alegoría de la riqueza, la alegoría de parentesco, la alegoría de la sabiduría, etcétera, ¿no? Es decir, un principio abstracto personificado, encarnado en un personaje. Bueno, nosotros vamos a ver en el auto sacramental cómo esa poética ha sido internamente modernizada, pero se siguen utilizando procedimientos que vienen del teatro medieval, digamos, hasta podríamos hablar de una larga edad media en las prácticas de una poética como el auto sacramental, ¿no? Entonces, una muy buena pregunta sería establecer relaciones y diferencias que ustedes observen con las herramientas que nosotros les dimos respecto de cómo funciona la alegoría en Cada Cual, siglo XV, Inglaterra, y cómo funciona la alegoría en el siglo XVII en España. Como verán, son preguntas muy abiertas como para que ustedes puedan establecer conexiones y lucirse de una manera fabulosa. O sea, creo que van a tener una semana como para poder preparar ese material, e insisto, dándole mucha bola a la creatividad, a establecer conexiones, encontrar relaciones, diferencias, ¿no? Por ejemplo,
una diferencia muy importante va a pasar por la territorialidad, conectando con lo que decía María, ¿no? Nosotros decimos, el teatro inglés responde a una territorialidad, el teatro español a otra. ¿Se acuerdan? Ahora, la representación religiosa de cada cual sería anglicana o no lo sería, digamos, y la representación religiosa española sería apostólica romana, digamos. Es muy interesante que ustedes se armen un menú de preguntas y las pongan en ejercicio en la relación, en las confrontaciones. Jorge, y ahí, por ejemplo, en ese ejemplo de los dos teatros de alegoría, digamos, uno podría enganchar a nivel teórico, digo, para ir como también internalizando esta primera unidad que es bastante epistemológica y medio trabalenguas, ¿no? En un punto, por ejemplo, con lo que tiene que ver con regulación y desregulación, o incluso Sí. se pueden hacer como otros, si el teatro sería un poco como lo que hablamos con Shakespeare, que finalmente todo tiende a la regulación, a pesar de que haga unas fugas, también me parece que podríamos, aunque no lo pidan, como ir metiendo como algún concepto teórico para poder también, en ese mismo ejercicio del parcial no final, ir como, digamos, autodiscutiendo algunos temas. Exacto. A ver, nosotros no consideramos que ningún tema esté cerrado. Digamos, no es que esto se responde por falso o verdadero, digamos, sino acá entra el concepto de creatividad, de laboriosidad. Por ejemplo, voy a dar otro caso posible. Nosotros propusimos una cantidad de herramientas para pensar la tragedia, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de tragedia que aparece en el mundo isabelino, por ejemplo, ¿no? Un texto como El Rey Lear o un texto como El Tito Andrónico. Y tenemos también una tragedia española, una tragedia nacional española, o sea, que reivindica una territorialidad profundamente española, ¿no? Entonces, una muy buena pregunta sería, ¿qué podemos entender por tragedia isabelina en oposición a la tragedia española? Porque están funcionando sistemas culturales diferentes. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en el caso de Shakespeare de una cosmovisión muy vinculada a digamos, la representación de Dios en la tierra a través de la figura del rey y lo que hemos llamado la cosmovisión isabelina, ¿no? Eso, en principio, no es exactamente lo que pasa con la tragedia española, ¿no? Y al mismo tiempo, si hay posibilidad de juicio del otro lado, no hay tragedia, por lo menos en el sentido griego, en el sentido clásico, ¿no? Es decir, si yo voy a tener una compensación del otro lado, por ejemplo, Cordelia murió asesinada de manera injusta por los esbirros de las hijas de Lear, ¿no? En el texto de Shakespeare. Ahora, si después Cordelia se va al cielo y en el cielo es premiada por Dios por haber tenido buen comportamiento, en el sentido del buen comportamiento cívico y religioso isabelino, entonces no hay tragedia. Si hay más allá, ¿hay tragedia o no hay tragedia? ¿Qué sería la tragedia para una persona cristiana? Si pensando que va a haber juicio, pensando que Dios es justo, ¿no? Es decir, la tragedia con los dioses arbitrarios de la Grecia clásica es una cosa, y la tragedia con los dioses justos del mundo anglicano y del mundo isabelino es otra. Entonces, ¿podemos seguir hablando de tragedia o no? ¿En qué sentido? Digamos, cuando don Juan Tenorio dice, tan largo me lo fiáis y termina en el infierno, o cuando el doctor Fausto de Marlowe es arrastrado por los demonios al infierno, ¿eso sería la tragedia o no para, por ejemplo, la visión anglicana y la visión católica? ¿No? ¿Se entiende a dónde voy? No son los dioses absurdos, arbitrarios,
del mundo griego. Son dioses atravesados por un concepto de justicia. En Occidente aparece la justicia poética, y la justicia poética aparece como una herramienta de regulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí habría otra pregunta divina para hacer, que sería, establecer relaciones y diferencias entre el rey Lear y el castigo sin venganza, pensando en los códigos de la tragedia. ¿Estamos? Ahí lo fundamental va a ser que ustedes se sienten a pensar y organizar el material. Ahora, además de esa pregunta, vamos a tener otra pregunta. Yo quiero aclarar que cada pregunta va a valer 5 puntos, o sea, 5 puntos para el teórico, 5 para el práctico, y el práctico va a ser eminentemente de análisis textual. Por ejemplo, a ver, un pasaje, una escena, un fragmento de algunos de los textos que ustedes trabajaron, y les vamos a pedir, mira, conectá esto con tal cosa, pero ya concentrándose en el análisis de un fragmento. No sé, yo pienso, por ejemplo, esa escena increíble que es el encuentro por primera vez de Fausto con el diablo, y la famosa firma del pacto, ¿no? Que va a ser, ustedes fíjense qué increíbles los personajes que estamos trabajando, porque Fausto sigue vigente hasta el día de hoy, el personaje de Don Juan sigue vigente hasta el día de hoy. Digamos, cuando veamos ahora con Molière, el personaje del misántropo sigue vigente en una enorme cantidad de literatura, ¿no? Entonces, yo creo que está bueno esto, que ustedes se dispongan esa semana con mucha tranquilidad, que encuentren el espacio para leer y para producir discurso. Y la nota va a ser así. Supongamos que tienen un 4 en el teórico y un 3 en el práctico, les queda un 7. Ahora, si por una de esas casualidades no entregan alguno de los dos, ahí sí se considera un aplazo. Pero tenemos la posibilidad de un recuperatorio. Por eso, una pregunta que tiene sí, que ver con los contenidos. Dale. Porque soy correctora y soy insoportable. Tengo el toque de la correctora. El parcial domiciliario... se colgó. Sí. Qué lástima. La compu, ahí está. Bueno, creo que estoy grabando, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, decíamos, con respecto a la pertinencia, ejemplo X, tema tragedia, para el parcial. Si yo te estoy preguntando para que vos me relaciones la tragedia española con la tragedia isabelina, justo estamos hablando, fíjate vos, de dos tipos de tragedia que, como el mismo Lope dice, guardan a los clásicos bajo 7 llaves. Entonces, si vos vas a hacer una observación vinculada a Aristóteles, yo tengo que saber, o sea, ¿a cuento de qué me la estás diciendo? Y si es digamos, un aporte que querés hacer, capaz se puede hacer en una nota al pie. Si yo te pregunto sobre un vínculo entre esas dos tragedias, ¿qué relación con Aristóteles vos plantearías? Digo, porque puede ser realmente súper interesante el trabajo con ese vínculo. No, pensando, por ejemplo, ahora se me ocurrió que tenía muy presente como esta idea de Aristóteles de a partir del error, ¿no? Este infortunio a partir del error del protagonista, y pensaba en Lear, por ejemplo, ¿no? Pero es como... Claro, si vos querés trabajar la noción de amartía, por ejemplo, la noción de amartía, por supuesto, eso aparece. No sería algo estructural, por ahí lo que sí se está preguntando, pero diferenciar como lo subsidiario y lo principal, como en un nivel de síntesis a la vez enriquecedor, digamos.
Claro, si vos querés, por ejemplo, hacer ese aporte, ¿no? Que es la amartía la que desencadena la tragedia, divino, vas a tener también que decir cuál es la diferencia entre la noción de amartía que presenta Aristóteles y la que presenta, digamos, las otras nociones de tragedia. Ahí entra la isabelina o la española, ¿no? Ahí es donde verdaderamente entra en juego el conocimiento de la especificidad. La noción de amartía es la misma para Aristóteles que para Lope. No. Ahí me parece que esa aclaración también vale, ¿no? No, y además como que, digamos, lo que me pareció al analizar la tragedia y al terminar el trabajo práctico, de lo que hablaba mucho con Eugenio, era que hay algo que es muy formal en Aristóteles que no tiene que ver con Dios ni con la moral, digamos, en algún momento puedes pensar, pero en realidad a partir de toda la lectura de la Cosmovisión isabelina vemos muy claro, justamente con esta regulación que finalmente está, a pesar de las fugas, a pesar de ser una noche de verano, o a pesar de todo, que digamos, un sistema se desordena y se vuelve a ordenar, y sería como esa relación más de lo religioso, que en Aristóteles por ahí es mucho más formal, no sé si porque si no pensaba en eso, si porque es una poética súper así formal, medio discursiva, y no ética, no moral, como que en eso mucho no se mete, pero por ahí también pensarlo en ese ejemplo, por ese lado, y diferenciarlo a la española, no sé. Mire, no sé muy bien qué contestarte porque no entiendo muy bien lo que decís con respecto a Aristóteles. Está grabando. Que la poética es más formal, digamos. O sea, la poética de él son como, en ningún momento como hay como una valoración, sino que es como, bueno, para él la tragedia es esto, la comedia la menciona y es esto, y por ahí lo que veíamos a través de todo el desarrollo de la cosmovisión isabelina, que claramente a través de la figura rey, Dios, Padre, hay algo que muy presente como de lo religioso y de la época, que si yo quiero relacionar algo con Aristóteles, no valdría, o sería más un comentario, una nota al pie, que una profundización de algo así. Que no Claro, vendría. pero ojo, ¿no? Porque ahí, digamos, en la lectura de Aristóteles, nosotros tendríamos que proponer, ¿qué sería la amartía en términos aristotélicos? ¿No está acaso vinculado con lo divino, por ejemplo? ¿Qué tipo de error es un error trágico? Que yo en lugar de ponerle azúcar le ponga sal a la comida y la comida me salga mal, ¿eso es un error trágico? Bueno, en mi casa sí, pero en el teatro, ¿eso es un error trágico? ¿Qué tipo de error es el aristotélico? ¿Seguro que no están en juego los dioses ahí? Me parece que ahí es donde se pone en evidencia, digamos, la claridad del concepto. Y estamos seguros que Aristóteles no hay juicio de valor. ¿De qué manera define comedia y de qué manera define tragedia? ¿No lo hace a través de un juicio de valor? De la comedia y de la tragedia siempre es elevada. Sí, sí, es verdad. Ahora repensándolo, pero digo, como a veces la escritura es tan formal que hay como que hacer una relectura de eso y no sé, se me ocurrió a partir del error, que era como cuando hablamos de la relación, como en el caso de que sea un ejemplo así, como poder como hacer un comentario de eso. Eso. Sí, por supuesto, pero obviamente fíjense de sostenerlo a través de una claridad conceptual, qué es exactamente lo que ustedes quieren decir, ¿no? Porque uno podría decir, por ejemplo, no sé, hay un esbozo de las unidades en la tragedia española. Yo voy a decir, pará, porque está dividido en 3 jornadas, ¿me estás hablando de unidad de qué? ¿No? Claro. Cuando aparece un comentario de ese tipo, que puede ser complejo, por ejemplo, desarrollen desde qué lugar lo están sosteniendo, pero igualmente, si la pregunta es de relación entre tragedia española y tragedia isabelina, Aristóteles es una nota al pie. Claro, listo, clarísimo. Y ahí entra, perdón que se cortó internet, pero buenísimo, Natacha, que pudiste seguir grabando, ¿no? Estás grabando. Buenísimo. Yo quería decir que hay que tener muy en cuenta el tema de justicia poética. Por ejemplo, cómo operaría la justicia poética en el caso de el castigo sin venganza. ¿Por qué llamamos al texto de Lope de Vega castigo sin venganza? ¿Por qué razón? Digamos, si nosotros pensamos al duque, por ejemplo, como la mano de Dios, digamos, no en el sentido futbolístico, sino en el sentido de el duque es
la herramienta por la que Dios castiga a los que no están dentro digamos, de la concepción de la cosmovisión cristiana, que serían en este caso Federico y Casandra, ¿no? Pero al mismo tiempo la idea de un castigo que, digamos, no sería un vengarse porque es un autocastigo, ¿no? Entonces creo que empieza a aparecer una cantidad de matices en los textos que yo creo que ustedes tienen que sentirse con mucha libertad para plantar hipótesis, para plantear dudas, para plantear observaciones. Por supuesto, como dice Natacha, argumentando, ¿no? Si hacen una afirmación, hay que sustentarla, pero no le tengan miedo a la valentía de proponer una idea, de proponer un cuestionamiento. Para nosotros eso es muy valioso. Bueno, ¿alguien más? Esperamos, no hay apuro. Cuando no hay preguntas, uno siempre dice lo mismo. Digo, alguien que no haya hablado. Por ejemplo, un ejemplo, a ver si, porque a veces hace falta un ejemplo. Supónganse, ustedes podrían reconocer aportes del teatro medieval y aportes del teatro del Renacimiento en una obra como Fausto, por ejemplo, si esa fuese la pregunta. ¿Pueden reconocer procedimientos al interior del análisis? Recuerden con esta noción que nosotros trabajamos, ¿no? La de poéticas abstractas y micropoéticas. La micropoética es un espacio de heterogeneidad en el cual pueden convivir procedimientos de diferentes lados. No existe ninguna micropoética que labure con todos los procedimientos de la poética abstracta con la cual se vincula, ¿no? Entonces, nosotros en Fausto encontramos procedimientos que vienen de diferentes lados, de diferentes lugares. Si esa fuese una pregunta de parcial, ¿ustedes podrían responder qué procedimientos correspondientes al teatro medieval y qué procedimientos correspondientes al teatro del Renacimiento están presentes en el Fausto? Sí, se podría, por ejemplo, los procedimientos del Renacimiento tienen que ver en Fausto con el tema de volver a lo clásico, con que hace referencia a nombres clásicos como por ejemplo Helena, también esta cuestión de, estoy tomando un poco, leyendo los apuntes que había tomado, esta cuestión de que toma la estructura de aristotélica de los 5 actos, aunque no tiene en cuenta la unidad de acción, no tiene en cuenta la unidad de tiempo ni de lugar, porque Fausto sucede en 3 ciudades, en Roma, Wittgenstein, no me acuerdo dónde más, y eso sería con el procedimiento, alguna de las relaciones que yo hago con el tema del tomar lo renacentista, ¿no? Y con respecto a lo medieval, no sé si acá también lo podríamos relacionar con el tema de lo que se llamaba la regulación, que es decir, que busca consensuar desde lo útil, desde lo didáctico, lo cristiano, en esta cuestión de que Fausto se enfrenta a esta dicotomía que le plantean los ángeles, el bien y el mal, y él tiene que elegir, y siempre está tentado por el mal, y ahí también, en esta cuestión medieval, que termina como una cuestión moral, de moraleja,
que termina diciendo, siendo castigado Fausto, porque va al infierno, esto tiene que ver con lo medieval, la cruz, digamos, lo que también habíamos hablado con Paula, esta cuestión de la imagen de la cruz, ¿no? Donde hay una vida, un camino, y en el medio vos tenés que ir al infierno o al cielo, y eso es, digamos, la poética que viene del lado de lo medieval, que responde a la hegemonía de ese momento, de ese contexto histórico y territorial. Más o menos, creo que eso sería un poco una respuesta. Está bueno, está bueno. Ahí tenés, digamos, un arranque de la cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, ya pensando en el personaje de Fausto, en las acciones de Fausto, ¿no? Porque si lo conectamos con los teóricos de lo que sería tragedia isabelina, ¿no? Pensemos que Fausto es una tragedia isabelina, ¿no? Es una tragedia escrita en, ¿cómo se llama?, en el contexto territorial isabelino, ¿no? Pensemos en la figura de Fausto, que es alguien que va a enfrentar, digamos, a la figura de Dios, nada menos, ¿no? Aliándose con la figura del diablo. Pero al mismo tiempo es una figura que enfrenta los saberes universitarios, ¿no? Hay algo muy interesante, esto lo dice Foucault, ¿no? Del personaje de Fausto, es el típico personaje renacentista, en el sentido de alguien que se aventura por territorios absolutamente nuevos, ¿no? Como es el territorio del mal, ¿no? No solo la identificación con el mal, sino la fascinación por el mal, la fascinación por el poder, ¿no? Ahí hay un montón de elementos que el personaje de Fausto compartiría con, por ejemplo, las hijas de Lear, ¿no? La famosa cosmovisión, llamémosla renacentista en el sentido maquiavélico, ¿no? De las nuevas ideas políticas, las nuevas legitimidades. Ahora, Marlowe, al mismo tiempo que se fascina con este personaje, después lo manda al infierno, ¿no? A diferencia de Goethe. Goethe, mucho tiempo después, lo va a salvar a Fausto. Es muy relevante eso, ¿no? Es como si yo te dijera, estoy fascinado con este personaje que rompe con todas las estructuras del buen comportamiento, se adentra en los territorios del mal, pero también rompe con la universidad, porque la figura justamente es la de un nigromante, un tipo que hace, digamos que dentro de la universidad no sería una figura aceptable, ¿no? Fíjense qué interesante, pero al mismo tiempo que me fascina, lo termino aniquilando, ¿no? Hay como un avance y un retroceso. En Shakespeare esto también estaría, ¿no? Hay una fascinación por el personaje de Edmund, hay una fascinación por Regaña y Gonerila, digamos, por estos personajes que llevan adelante una acción destructiva de las viejas legitimidades, pero finalmente terminan todos castigados, ¿no? Hay como un avance, es un avance y un proceso, ¿no? Ahí tenés una, digamos, una concentración de los imaginarios y las polémicas del Renacimiento, todo eso encarnado en un personaje, Fausto, ¿no? O sea, creo que por eso es interesante que, Maggi, lo que vos dijiste está muy bien, pero también yo diría, buscar por otras zonas, preguntarle a los procedimientos estructurantes, preguntarle al personaje, preguntar la relación con la tragedia de Shakespeare contemporánea, por ejemplo, nosotros leímos el Tito Andrónico y Rey Lear, ¿no? Es decir, buscar en todas las herramientas que nosotros les hemos facilitado. Y además acá una cosita, como dice Irene, si bien mantiene una estructura en 5 actos que nosotros podemos reconocer en mucha de la producción del Renacimiento, aparece la moralidad como poética, ¿no? Amparada en esos 5 actos, pero la moralidad como poética es una poética original del mundo medieval. Justamente sobre eso quería hacer un comentario recién, sobre la división en 5 actos. En realidad, la división en 5 actos es algo que surge a posteriori para la edición
de estos textos. Estas obras no estaban organizadas en actos Sí, en el Teatro Isabelino. Sí, en el Teatro Isabelino sí. Lo que no tenían era división en escenas, eso es un concepto posterior. Pero digamos, técnicamente la idea de la división en 5 actos vendría de los modelos de la cultura latina. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un elemento que, como muy bien decía Maggi, tiene que ver con el tema de los nuevos modelos del Renacimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que la idea del Renacimiento justamente es hacer renacer una cultura que podemos pensar como precristiana, ¿no? Anterior al cristianismo, como una forma de cuestionar las estructuras del cristianismo, ¿no? Pero Jorge, entonces vos lo que decís es que en la edición lo que hacen es incorporar las escenas, pero no la división en actos, entonces. Claro, a ver, viste que hay esto también lo van a encontrar en las jornadas del Teatro del Siglo de Oro. Va a decir jornada primera, jornada segunda, jornada tercera. Pero la división en escenas no es como la división contemporánea. Para el Siglo de Oro, una escena estaba marcada o por la total desaparición de personajes de la escena o por el cambio de espacio dramático. Nosotros hoy, el criterio, digamos que es un criterio de la edición, nos viene de Inglaterra, el criterio es que la escena va a estar marcada por entrada y salida de personajes, ¿no? Supongamos, si en la primera escena está, suponete, un soldado haciendo guardia, esa es la escena 1. Entra otro soldado, ya estamos en la escena 2. Bueno, ese no era el criterio con el que se seguía la escena isabelina y, digamos, la dramática isabelina y la dramática, ¿cómo se llama?, española. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que es un momento en el que no están funcionando los conceptos de autor y los conceptos de edición como los conocemos en el mundo contemporáneo. Piensen que en ese aspecto, por ejemplo, hay mucha gente que duda que El burlador de Sevilla sea de Tirso de Molina, porque en realidad tenemos una edición de 1830 que dice Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y Convidado de Piedra, pero también el texto aparece en ediciones donde no está firmado el texto y por lo tanto no se le atribuye a ningún dramaturgo en particular. Ustedes saben que la edición de las obras de Tirso de Molina, el famoso segundo tomo de la edición, el propio Tirso de Molina en el prólogo dice que de las obras que están ahí reunidas, solo de él son 4, el resto son de otros autores, ¿no? Es decir, y uno dice, pero ¿por qué entonces el tomo lleva el nombre de Tirso de Molina? Bueno, digamos, respondían a un concepto, llamémoslo, premoderno de lo que era la propiedad intelectual, la firma del autor. Ustedes vieron que también hoy, por ejemplo, hasta se duda de que Shakespeare haya escrito sus obras, ¿no? O muchas se considera que fueron escritas en colaboración. En ese sentido, estamos en un momento en el que el concepto de originalidad, el concepto de propiedad intelectual, el concepto de dramaturgo en un sentido profesional, todavía no existen como hoy los conocemos, ¿no? Por eso es importante ver un gesto como el de Lope de Vega, que pelea con los editores para encargarse él mismo de la edición de sus obras completas. Esto es muy importante, porque Lope de Vega está reivindicando el hecho de haber, ¿cómo se llama?, escrito esos textos, y está preocupado porque estén bien impresos, o sea, por lo que hoy llamaríamos cuidar la edición, ¿no? Bueno, pero esto recién empieza a aparecer en este momento. Es un tema muy interesante que hay, y acá entramos en la idea de territorialidad, ¿no? El concepto de dramaturgo hoy regido legalmente por Argentores no es el concepto de escritor de teatro que veíamos en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿no?
Bueno, Con respecto al tema de Fausto, me quedé pensando que él, esta imagen que habíamos tomado un personaje, la obra en sí también como una bisagra entre esta tensión que había entre lo antropocéntrico y lo teocéntrico. claro, Ahí exacto. también Fausto, eh, este personaje que es tomado como digamos, es tomado como un personaje que era real aparentemente, digamos, se nutre de los libros, como vos bien dijiste, es decir, va a los conocimientos, este conocimiento le abre un poder, una sabiduría que, que entonces es como que él va en un camino de transición Ujú. de esta cuestión medieval, lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Me parece eso que estaría bueno también marcarlo desde esta cuestión que hablamos, cuáles son los procedimientos o elementos, como decía Natalia, renacentistas y los medievales, ¿no? Bueno, nada, Exacto. era una... Muy bien, muy bien. Mira, Maggi, en Fausto tenés una doble traición. Está traicionando al cristianismo, digamos, está diciendo que el cristianismo ya no le alcanza, empieza los procesos de laicización, por decir así, ¿no? de apartarse del cristianismo, pero al mismo tiempo está traicionando lo que Foucault llama el savoir de connaissance, la universidad. Nadie en la universidad se comportaría de esa manera. Fausto no es digamos, un universitario serio, no sé si me explico. Es un hombre que se ha entregado a ciertos saberes como por ejemplo la magia negra, el contacto con saberes que son, digamos, rechazados por la universidad. Entonces hay algo muy interesante en ese personaje de ruptura con el teocentrismo, por un lado, pero también de una avanzada caótica hacia una zona, digamos, antropocéntrica que va a tener que ser castigada porque es muy desmesurada, ¿no? Es decir, a Fausto no lo puede contener ni la sabiduría de Dios ni la sabiduría de los hombres, ¿no? Hay algo muy interesante en ese personaje, por eso sigue vivo hasta el día de hoy. Nosotros en Argentina, en el teatro argentino, y esto por si alguien quiere hacer una investigación sobre este tema, yo soy un coleccionista de Faustos argentinos, tenemos más de 60 Faustos argentinos, hechos por dramaturgos nacionales, ¿no? Digamos que reescriben y reescriben y reescriben el mito de Fausto. A ver, ¿por qué será que la cultura argentina se siente tan fascinada por el pacto con el mal? No sé si, me parece una pregunta divina, ¿no? Pero no, digamos, es uno de los pocos mitos europeos sobre los que la cultura argentina vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, un temazo, ¿no? Volviendo un Bueno, cachito para el parcial, yo quiero reivindicar, o sea, que quede súper claro esto, es tan importante que puedan reconocer procedimientos como que puedan reconocer poéticas, porque un procedimiento no te arma una poética. Entonces, el hecho de que exista un personaje humanista no te garantiza una tragedia humanista, ni el hecho de que aparezca Dios te garantiza una tragedia medieval, un drama litúrgico, qué sé yo. Un procedimiento no te arma una poética, entonces es tan importante que puedan reconocer los procedimientos como saber a qué poéticas remiten y puedan identificar las poéticas, con la claridad, que nada, no nos vamos a cansar de decirlo, de que las poéticas abstractas son abstractas, que no existen, y que por lo tanto en las micropoéticas van a convivir procedimientos que vienen de muchos lados, en todas las que laburemos. ¿queda claro ese tema de la, digamos, de la poética comparada? ¿Hay alguna duda en relación a eso? A mí no me queda claro bien la diferencia entre, ahora que lo está diciendo Natalia, entre lo que es el procedimiento, porque yo respondí desde un procedimiento, pero no sé si respondí bien, pero además no me queda claro con la poética.
poética era la micropoética y la macropoética. Si mal no recuerdo, había leído eso. Mirá, ¿Me lo podés clarificar un poquito? Dale. En 2 palabras, nosotros le vamos a llamar procedimiento a los principios constructivos que por selección y combinación van a generar una estructura. Fíjense que el procedimiento se puede aislar. En cambio, una poética es un concierto de procedimientos, es una combinatoria de procedimientos. Por lo tanto, yo nunca voy a poder definir la poética por un solo procedimiento. Tengo que preguntarle a la poética por la forma de concertar los procedimientos a partir de un proceso de selección y de combinación. Para que se entienda, yo no puedo definir cada cual, por ejemplo, solamente por el procedimiento de la alegoría. Lo voy a tener que definir, la poética de cada cual, la voy a definir por la presencia de personajes divinos, por la conexión del personaje puente de la muerte, la determinación de un espacio de trascendencia y un espacio terreno, la idea del viaje espiritual, el pasaje por pruebas, es decir, la poética nunca es, como muy bien decía Natacha, nunca es un procedimiento aislado, sino es ese procedimiento en una jerarquía de combinación con otros procedimientos. Por ejemplo, la alegoría en cada cual está combinada con un conjunto de procedimientos y la alegoría en el Doctor Fausto de Marlowe está combinada con otro conjunto de procedimientos. ¿Está claro esa primera parte, Maggi? ¿Está claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de poética micro, hablamos de la heterogeneidad característica de los textos particulares. Por ejemplo, yo tomo supongamos el Fausto de Marlowe y observo que es una mezcla de procedimientos medievales con procedimientos renacentistas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una heterogeneidad en la constitución de esa micropoética individual. El concepto de individuo viene de la filosofía analítica y quiere decir que la micropoética del doctor Fausto de Marlowe va a ser distinta a la micropoética de otros textos de Marlowe, o hasta puede llegar a ser distinta si uno confronta manuscritos distintos. Vieron que de Shakespeare, del Hamlet, por ejemplo, tenemos 3 versiones distintas, ¿no? Entonces, si yo me guío por una versión, es una micropoética, si me guío por la otra versión, es otra micropoética. Es decir, lo micro pone el acento en la singularidad de las mezclas y los, digamos, procedimientos particulares de ese individuo poético o ese individuo textual, ¿no? Luego la macropoética serían los conjuntos. Yo, por ejemplo, tomo Hamlet, tomo Rey Lear y tomo Tito Andrónico y observo lo que tienen en relación y lo que tienen de diferente. Poder establecer conjuntos de individuos es lo que vamos a llamar una micropoética. Vieron que esto es algo que todos nosotros hacemos en el teatro todo el tiempo. A ver, vas a ver... El conjunto es macro, no micro. ¿Qué dije? Micro. Bueno, macro. A ver, voy a ver Terrenal de Cartoon, ¿no? Y entonces voy a hacer observaciones micro de Cartoon. Suponete, mirá ese verso, es el mito de ¿cómo se llama? Caín y Abel. Mirá cómo toma la gauchesca, mirá la referencia al anarquismo. Es decir, empiezo a hacer observaciones particulares en lo micro. De pronto digo, pero el anarquismo está en obras anteriores de Cartoon. Y me acuerdo de Salomé de Chacra, me acuerdo, no sé, de el niño, Ala de Criados, ¿no? Etcétera. Es decir, empiezo a armar conjuntos que me permiten establecer relaciones y diferencias entre los individuos. Y luego estarían las poéticas abstractas, que no se referencian por los textos concretos, sino que son construcciones intelectuales. Son construcciones teóricas que se independizan de los ejemplos concretos. Vieron que Aristóteles,
cuando va desarrollando, va dando ejemplos, pero cuando da la definición de tragedia, ya no pone ejemplos. Lo que dice es, bueno, voy a armar un modelo teórico al que voy a llamar tragedia, y ya esto no depende ni de Edipo Rey, o de Antígona, o del texto que sea, sino que ya es un modelo consistente, coherente, autosuficiente, y que va a ir cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo piensa la poética abstracta de la tragedia Aristóteles? ¿Cómo la piensa Nietzsche? ¿Cómo la piensa Jan Kott? ¿No? Van a ir proponiendo diferentes teorías. Lo que decimos en la cátedra es que si no tenemos teorías, no podemos pensar. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo una teoría de la tragedia, no voy a poder pensar si esto es una tragedia o no lo es, porque necesito modelos abstractos, necesito construcciones teóricas. Por eso también nosotros nos quemamos las pestañas leyendo a los tipos que proponen los modelos teóricos, porque son instrumentos fundamentales para nosotros. Por ejemplo, una poética abstracta sería el realismo, una poética abstracta sería sainete, otra poética abstracta sería drama litúrgico, otra poética abstracta, teatro histórico, teatro postdramático, es decir, grandes construcciones teóricas que ya no dependen de los individuos particulares ni de los conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me permiten un ejemplo chiquitito, cortito? Por ejemplo, nosotros leemos el Filoctetes de Sófocles, ¿no? Siglo V antes de Cristo, obra de la madurez de Sófocles, cuando ya Sófocles es un hombre muy grande, ¿no? Filoctetes termina bien. Es una tragedia, pero termina bien. No sé si me explico. Hay un episodio por el cual el Deus Ex Machina lo lleva a Filoctetes a reintegrarse al orden social para ser curado. O sea, Filoctetes no termina muerto, no se vuelve loco, no hay ningún tipo de destrucción como las destrucciones a las que estamos acostumbrados. La muerte de Antígona, la muerte de Yocasta, los ojos reventados de Edipo, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿cómo es que Sófocles escribe una tragedia que termina bien? Entonces uno podría decir, el modelo teórico de Aristóteles no necesita que todas las micropoéticas ingresen en ese modelo. Él va a construir una teoría, y esa teoría nos permite, entre otras cosas, encontrar diferencias, encontrar variaciones, encontrar desvíos en las poéticas, ¿no? Uno dice, Sófocles escribe una tragedia que termina bien, y eso no es una tragedia. Sí es una tragedia, pero estaríamos hablando del plano micropoético, estaríamos hablando de las heterogeneidades de lo micro. Eso no atenta contra la teoría de Aristóteles, que lo que está proponiendo es un modelo abstracto. No sé si está claro. Si yo agarro y digo, el grotesco criollo argentino viene del sainete, ¿no? Y es una pieza corta, porque viene del género chico, ¿no? Entonces veo Estéfano de Discépolo y entra, veo, ¿cómo se llama? Mateo y entra también, veo Cremona, entra, veo el organito, entra, veo Relojero y no entra. ¿Por qué no entra? Porque es una obra larga, son 3 actos. Entonces uno dice, ¿qué problema tiene Relojero de no ser un sainete y ser un grotesco atípico, digamos, una mezcla rara de estructura cómica extensa y procedimiento grotesco? Es un problema micro, no es un problema de la teoría. Salvo que venga alguien y diga, reformulemos la teoría porque hay que hacer incluir en la teoría de la tragedia los casos en que la tragedia termina bien.
¿Estamos? ¿Se entiende el planteo? Entonces, acuérdense que una teoría puede decir algo y el texto en particular lo puede estar desmintiendo totalmente. Por ejemplo, la teoría del realismo dice que no tiene que haber autorreferencia, ¿no? El texto no tiene que hablar de sí mismo, porque eso rompe el efecto de realidad, ¿no? Bueno, vos lees una novela de Balzac y todo el tiempo está diciendo, en esta novela el lector va a encontrar, y vos decís, che, pero esto no es realista. ¿Y por qué no es realista? Y porque no cumple con la teoría. ¿Y por qué tiene que cumplir con la teoría? Si estamos en el plano micro, digamos. Otra cosa es discutir la teoría. ¿Se entendió? Bueno, y la complico un poquito más y paro, porque si no me van a asesinar. Cuando hablamos de una poética, no hablamos solamente de estructura. Hablamos de estructura, hablamos de trabajo y hablamos de concepción. Digamos, una poética es una estructura, pero para que esa estructura exista hubo que trabajar, es decir, toda estructura porta el trabajo que la generó, y por otro lado, porta una concepción, una manera de relacionar esos procedimientos con la sociedad, con la naturaleza, con lo sagrado, con el lenguaje, con la política, con la educación. Por eso nosotros podemos decir que la concepción de la tragedia greco-latina es muy distinta a la concepción de la tragedia cristiana. ¿Por qué razón? Porque la tragedia greco-latina se referencia en un dios arbitrario, en dioses arbitrarios. En cambio, la tragedia cristiana se referencia en uno de los grandes inventos de Occidente, que es el Dios justo, la existencia de un Dios que premia y castiga, ¿no? ¿Se entendió? Acá es donde dialogamos con la propuesta de Steiner, ¿no? ¿Se acuerdan que su propuesta es que la tragedia está muerta? Así se llama su libro, La muerte de la tragedia. Pero en realidad lo que le falta agregar es que lo que está muerta es la tragedia griega, claro, que existen otras modalidades de tragedia en la historia del teatro universal, además de la tragedia griega, porque exacto, justamente lo que está cambiando es la concepción. Bernarda hace rato que tiene la mano levantada. No, porque quería hacer una pregunta en base a eso. Capaz que, digo, no terminé de leer todo lo que es la unidad de tragedia isabelina, pero la tragedia griega, esta idea del destino, la tragedia griega, ¿continúa en la tragedia isabelina o continúa de otra forma, digamos, desde una visión cristiana de Dios y la salvación del hombre, si no es pecador, por ejemplo? Aparece un elemento en la cultura cristiana que sería la idea del pecado, la salvación y la condenación, ¿no? Esto está muy bien explicado en el librito ¿cómo se llama? De Tilliard. Exacto, el libro de Tilliard sobre la cosmovisión isabelina, ¿no? Fíjate que el condenarse, la condenación, estaría dada por reglas justas, digamos, no arbitrarias, pero sería la forma en que se piensa el destino trágico desde el punto de vista del cristianismo. Es decir, ir al infierno equivale a un orden de destrucción, de pérdida, digamos, de desconexión con el mundo de los valores positivos, que es el equivalente a la reformulación del concepto de lo trágico, ¿no? Ahora, hay algo que es muy interesante, y es una diferencia muy importante, y es que hay Dios justo, es decir, vos no te condenás por una arbitrariedad, sino que te condenás porque tu comportamiento no se rigió por los valores justos, digamos, los valores con los que te tenías que comportar. Entonces, hay algo muy interesante, y es que la tragedia cristiana
reelabora el concepto de tragedia al servicio de lo que llamaríamos la justicia poética, que sería estar advirtiéndole al espectador todo el tiempo dónde está la cartografía del bien que le va a permitir salvarse, recuperar la gracia en términos cristianos, y dónde está la cartografía del mal, que sería aquello que lo va a condenar. Entonces nosotros podemos decir, sí hay tragedia en términos, ¿cómo se llama?, cristianos, pero es una tragedia basada en otra concepción de mundo, con otro sistema, con otra cosmovisión. Si me permiten un ejemplo, yo vi hace un tiempo en Santiago del Estero lo que se llama el velorio del angelito, ¿no? Yo estaba dando clase en Santiago del Estero y me dicen, mirá, vamos, te llevamos a ver velorio del angelito. Era un niño bebito que había muerto y lo estaban velando como si fuera lo que llamamos un velorio, pero la gente tomando, brindando, bailando, festejando la muerte del niño. En la cosmovisión cristiana, cuando muere un bebito, digamos, en este caso, se piensa que va derecho al lado de Dios, digamos, es decir, pasa a mejor vida. Por lo tanto, para los padres que tienen esa concepción, el chico no es terrible que haya muerto, al contrario, se transformó en un angelito, por eso se llama el velorio del angelito. Imagínate una persona que no tiene una cosmovisión cristiana y le pasa algo como esto. Lo viviría desde una dimensión de tragedia, de pérdida, de dolor, de no tener compensación, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto que decimos. Una poética es una concepción también. Una poética es una cosmovisión. Si nosotros no tenemos en cuenta la cosmovisión y solamente pensamos estructuras, no alcanza, porque la estructura de la tragedia en la Grecia antigua, con dioses arbitrarios, se resignifica, la misma estructura se resignifica en el mundo cristiano con dioses justos. Un ejemplo que a mí me encanta es el rey Lear. Vos decís, Cordelia es la persona más dulce, la que encarna los valores legítimos que el texto va a terminar defendiendo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lloramos si pensamos que Cordelia no va a pasar a mejor vida del otro lado, a estar, a pasar al juicio divino, y que Dios, porque se portó muy bien, la va a llevar al paraíso, ¿no? En cambio, si nosotros tenemos una cosmovisión cristiana, decimos, che, tranquilo, no es para tanto, porque ahora está en mejor vida, digamos, ¿no? Es lo mismo que pasa en Hamlet. Yo no sé si recuerdan Hamlet, cuando Claudio, después de ver La ratonera, la pieza teatral, demuestra haber asesinado al hermano, ¿no? Entonces Hamlet lo va a buscar y lo encuentra rezando, ¿no? Es muy interesante porque dice, no lo voy a matar ahora, porque si lo mato ahora, que está rezando, cuando pase al otro lado, eso va a ser bien visto por Dios, y hasta por ahí Dios lo perdona. Entonces no lo voy a matar en momento de arrepentimiento, ¿no? U otro caso muy interesante, el fantasma del papá de Hamlet, ¿no? ¿Por qué dice que anda vagando, digamos, por la noche como un alma en pena, y que está en el limbo esperando ser aceptado por Dios? Porque lo mataron sin poder darle la extremaunción, sin poder darle los sacramentos, digamos. Entonces, está en una especie de estado donde queda indefinido, va a tener que pasar un tiempo para poder acceder a lo que sería el juicio. Entonces, pensar Shakespeare es pensar el trasmundo también. No podemos pensar solamente el mundo terreno, como sería una visión materialista contemporánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante conectar los procedimientos, las estructuras, con las cosmovisiones y con las formas de trabajar.
Claro, fíjate que si en términos griegos nosotros hablamos de Moira, de Tigé, qué sé yo, las distintas nociones de destino que ellos están manejando, si nos mudamos a la cosmovisión cristiana, tenemos que reconocer las tensiones entre predestinación y libre albedrío según el catolicismo, según los sectores del protestantismo. O sea, es otra discusión, por más que quieras usar la misma palabra, es otra discusión absolutamente distinta porque ha modificado la cosmovisión. ¿Puedo agregar una más, cortita? El sermón de la montaña en medida por medida. Esa inclusión es muy significativa. Entonces, hasta está en el título de la pieza. Por lo tanto, no lo vamos a poder pensar como pensamos Antígona o Edipo Rey de Sófocles, que son piezas anteriores a la cosmovisión del cristianismo, ¿no? Piezas como medida por medida le han permitido sostener a algunos analistas que Shakespeare era católico, ni siquiera anglicano, ¿no? Bueno, hay que estar en cuenta con todas esas variables. Hay que leer el detalle del detalle del detalle, que es lo micro, poniendo en relación con conjuntos, que es lo macro, pero también teniendo en cuenta teorías, construcciones teóricas. Bueno, ¿algo más? Yo quería preguntar una cosa chiquita en relación a medida por medida, ya que la Dale. mencionan. En la ficha, el apartado de medida por medida tiene como título Inicios de la Problem Play, ¿no? Y después ustedes aclaran que según la cátedra no se trata de una Problem Play, sino una Problem Situation y tal. Y quería preguntarles, porque también incluyen como una definición de comedia oscura, quería preguntar si había... ¿Cómo podría titularse esa comedia en todo caso? Si es que hay alguna noción que nos sirva así más cerrada. Buenísimo, buenísimo. ¿Tu nombre cuál es? Porque se dice iPhone y no está el nombre. Sí, es que se me desconecta la computadora. Yo soy Irene. Irene, buenísimo, Irene. Mirá, digamos, el concepto de problem play lo va a proponer un teórico a finales del siglo XIX. Inspirado no tanto en el teatro de Shakespeare, sino en el teatro de Ibsen, en el drama moderno. El modelo sería el de una obra dilemática. El dilema sería que te vamos a presentar dos opciones que están confrontadas. Si yo elijo la opción A, niego la B, y si elijo la B, niego la A, y en los dos casos hay pérdida. No es, fíjense qué interesante, ya no elijo entre Dios y el diablo, ya no elijo entre el bien y el mal, sino que elijo entre dos opciones que no puedo sino elegir una, y en los dos casos va a haber pérdida. En los dos casos hay elementos buenos y hay elementos malos. Esto, fundamentalmente, el que lo instala es Ibsen con Casa de Muñecas, una obra de 1879. Si Nora se queda en su casa, acepta que siga funcionando el matrimonio como venía funcionando y ella está en desacuerdo con esto. Si Nora se va de la casa, va a proponer una nueva forma de pensar el matrimonio, pero al mismo tiempo le va a traer muchos problemas. Va a perder a los hijos, es probable que el marido la persiga legalmente, bueno, un montón de cuestiones que están vinculadas con el final abierto. Entonces, Frederick Boas, que es el teórico de la problem play, dice, esta estructura dilemática tiene su antecedente en las piezas de Shakespeare. Esto no existía antes en el teatro occidental. ¿En qué consistiría? Que Isabela, ¿se acuerdan? Recibe una propuesta dilemática de Angelo, ¿no? El puritano que está en el poder. Si ella tiene dos opciones, A y B. A sería mantener los votos de castidad. ¿Se acuerdan que ella es una novicia, digamos, que se quiere dedicar a la religión, digamos?
y pierde al hermano, porque no acepta el acuerdo sexual con Angelo, o, opción B, pierde los votos de castidad y salva al hermano. Es decir, en los dos casos hay pérdida. Si ella preserva su castidad, se muere el hermano, y si ella pierde su castidad, se salva el hermano, pero pierde los votos, digamos, tal como se lo exige su religión. Entonces, hay algo interesante, y es que en la problem play del siglo XIX, el dramaturgo no resuelve, te muestra los dos temas y te dice, resolvé vos. Esto lo vamos a ver en el siglo XX en un montón de obras. Marat Sade, de Peter Weiss, la ópera de 3 centavos, de Bertolt Brecht. Bueno, un montón de textos. Pero lo maravilloso es que esto no se lo banca Shakespeare. ¿Por qué no se lo banca? Porque Shakespeare sigue un modelo pedagógico vinculado a su cosmovisión y lo va a resolver con la intervención del duque, que sería el equivalente a la figura del rey, del padre y de Dios en la pieza, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es? El duque hace, ¿cómo se llama? Hace una estratagema por la cual la manda en reemplazo de Isabela a otra mujer, pero etcétera, etcétera, ¿no? Si lo leyeron saben de qué estamos hablando, y si no, cuando lo lean lo van a observar. Es decir, Shakespeare plantea un dilema, pero lo resuelve. Lo resuelve con la intermediación de la figura de autoridad legítima. La autoridad legítima no es Angelo, la autoridad legítima es el duque, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que medida por medida instala una base de la problem play, pero no aguanta el dilema y lo resuelve volcando a favor del campo de legitimidad autorizado por la cosmovisión, que sería el duque como metáfora del rey, del padre y de Dios. Entonces, a estas piezas se las llama, depende de los teóricos, se las suele llamar comedias amargas o comedias oscuras. Vamos a encontrar algo parecido con, ¿cómo se llama? El Misántropo de Molière, por ejemplo, o, digamos, bueno, otras piezas del momento. ¿Y por qué se las llama así? Porque serían comedias, pero no son comedias festivas. No son comedias de reintegración a un orden, digamos, espléndido, radiante, una especie del triunfo del bien por sobre el mal, sino que queda como lo propone el nombre, un sabor muy amargo respecto de algo que es muy difícil de resolver en la condición humana. Por eso muchos también las han llamado tragicomedias, ¿no? O comedias con un elemento trágico. Algunos teóricos contemporáneos las llaman tragedias optimistas, ¿no? Bueno, ahí no nos importa tanto. Para nosotros serían comedias porque hay una reconstitución del bien, digamos, del orden, y fundamentalmente porque lo que se impone finalmente, sin mayor pérdida, es el orden de la legitimidad que Shakespeare considera autorizada, ¿no? ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Irene? Jorge, Sí. Ahí estás. Clarísimo. Esto que Muchas mencionabas gracias. esto que mencionabas sobre comedias optimistas es un poco lo que aparece en el texto de Laura Serrato, la comedia shakespeariana, ¿verdad? Claro, es eso. Sí, sí. Perfecto. Por eso, medida por medida, digamos, es una de las grandes invenciones del Renacimiento, como se llama, inglés, porque este tipo de conflicto dilemático es la primera vez que se plantea. Antes teníamos que elegir entre el bien y el mal, no sé si me explico, el Dios y el diablo, y de pronto la cartografía de valores empieza a enrarecer, porque las opciones que voy a tener que elegir son entre elementos positivos y negativos por un lado y elementos positivos y negativos por el otro. O sea, una cartografía de valores cada vez más compleja. Esto tiene mucho que ver con la visión de mundo
de la modernidad, de la progresiva modernidad. Empieza a aparecer la idea de que la separación del bien y del mal son una quimera, que el bien y el mal en las opciones existenciales están mucho más mezclados, y esto por supuesto es muy amargo, es tremendamente duro pensar que en mí habitan el bien y el mal al mismo tiempo. No solamente yo tengo la opción de elegir entre el bien o el mal, ¿no? Por eso hay un salto increíble entre una moralidad como cada cual y la cartografía de valores de medida por medida, ¿no? Y creo que eso Claro. también se ve bien en el final, Irene, porque si bien se restablece el orden a partir del casamiento, que es como se suele restablecer el orden en la comedia, y no hay pérdida con la muerte, como suele pasar con la tragedia, la verdad que esos casamientos de amorosos tienen poco y nada. No hay mucho para festejar en esos casamientos que se establecen al final, y sobre todo, si tienen alguna duda, compárenlo con los casamientos de Sueño de una noche de verano, ¿no? Ahí se ve clarísimo la diferencia. Exacto, exacto. Y acá entramos entonces en la comedia renacentista inglesa, ¿no? Muy distinta a la comedia renacentista italiana, ¿no? Me parece que está buenísimo también como ejercicio y dentro de la bibliografía para entender la cosmovisión que sustenta a la poética, que elaboren en El castigo sin venganza con muchísima atención el cuento y la tragedia. En la diferencia de los finales, me parece que aparece el gran despliegue de la diferencia de cosmovisión entre Italia y España. Eso. Muy bien, es muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Por eso les dimos el cuento de Belforest, para que está tomado, digamos, es una reversión del cuento del Bandello, ¿no? Italiano. Bueno, ¿algo más? Nosotros no tenemos ningún problema en volver a hacer otro Zoom, con mucho gusto. Nos encanta, por ahí ahora los que van a tener problemas son ustedes. Es un embole total. Pero me parece que está bueno. Yo les propongo, si les parece, como para ir cerrando, salvo que haya alguna duda más, nosotros en el próximo mensaje vamos a mandar bien las instrucciones del parcial. Igualmente el parcial les va a llegar la otra semana, o sea, la que viene no, la otra semana. Y proponemos dos cosas. La primera, mándennos preguntas, observaciones, dudas, comentarios, y podemos elaborar un video y contestarlos. Nos repartimos la tarea con Natacha. Y la otra posibilidad es volver a hacer un Zoom. No hay ningún problema. Lo hacemos, si quieren, por ejemplo, el miércoles que viene, que sería el miércoles anterior al parcial, o lo podemos hacer en todo caso el otro miércoles, cuando ya se entregaron, digamos, las primeras preguntas de parcial. Yo creo que ayuda mucho a hacer el Zoom antes. Me parece que también esta instancia de preguntarles así más directamente, incluso a quienes nos haya costado avanzar con las lecturas, nos sirve. Así que... Dale. Entonces lo hacemos la semana que viene. ¿Perdón? No, que mi voto es por la semana que viene, pero somos varios, así que... Bueno, votemos. Digamos, asamblea. Perdón, no escuché la pregunta yo, porque se me cortó. A ver, habría dos opciones, o mejor dicho, habría tres opciones, ¿no? Sí, una opción es hacer el Zoom la semana que viene, en el horario del teórico. Otra opción sería hacer el Zoom la otra semana, sería el 1 de julio, y la última opción sería hacer dos Zoom, uno este miércoles y otro el otro miércoles. Nosotros no tenemos problema, si lo que ustedes digan. Acá por el chat me parece que está ganando por goleada el miércoles de la semana que viene. Bueno, yo no estoy viendo el chat, así que dale.
Buenísimo. Bueno, vamos la semana que viene, ¿eh? Y cualquier cosa, si quedó alguna duda, alguna cuestión, volvemos a hacer otro la otra semana, no hay problema. Pero también les pedimos, insisto, si van leyendo y aparece alguna duda, algún cuestionamiento, alguna cosa, por favor, manden preguntas, consultas, dudas. Lo pueden hacer a través del campus o, por ejemplo, a través del mail. Natacha, ¿algo más? Natacha, ¿querés decir algo más? No, nada más, solo que ya colgué todas las fichas de la clase esta. Van a ver que en el campus hay muchas que están linkeadas al Drive, pero porque el campus no permite archivos muy pesados, entonces, bueno, pasan esas cosas, pero ya creo que está todo. Si tienen algún problema, dificultad o me faltó alguna cosa, por favor revisen y avisen y subo todo, subo lo que falta. Y una última cosita, van a ver que algunas fichas parecen las ediciones de los textos, pero son los estudios preliminares, el de Frutos Cortés, el de Evangelina Cuadros, así que cuando los abran van a ver que no son los textos de Calderón o de Tirso, sino que son los estudios preliminares de grandes investigadores y los estamos proponiendo como textos teóricos. Bueno, listo. Seguimos la semana que viene y esperamos más consultas y comunicación. Bueno, gracias. Gracias. Ahora grabamos y Natacha vas a tener que grabar vos, ¿no?